dice que a la mujer se debe tratar como a vaso frágil, pero Dios no pone límite de edad. Así que eso es para los jóvenes, para los adultos jóvenes y para los que somos más jóvenes. ¿Sí o no, pastor? Eso. Así se habla. Pues ayer cumplimos esos 45 años, hoy estuvimos con una bendición de Dios, queríamos invitarlo al hermano y al grupo el domingo pasado, no se pudo. El Señor dijo, no, con eso es que les voy a celebrar el aniversario. Y fueron a adorar al Señor y nos gozamos. Qué bendición, ¿verdad? De esa unión de 45 años el Señor nos regaló 4 hijos y con esos hijos ya tenemos 12 nietos. Y nos gozamos con los nietos y las nietas. Le damos muchas gracias a Dios porque yo soy el menor de 10 hijos y fui el primero de los 10 que el Señor salvó. Dios me usó para llevar a mi padre y a mi madre a los pies de Cristo, los recibieron y a la edad de 96 años los dos pasaron para la eternidad con el Señor. Y ha sido una vida preciosa, ha habido de todo. Pero yo quiero decirle algo a ustedes. Mi esposa y yo hemos estado en el ojo del huracán, pero en huracanes violentos de 350 millas. Y hemos estado en el ojo del huracán. Y creíamos que ya no nos quedaba mucho por aprender en la vida. Y cómo estábamos de equivocados. Todavía nos faltan los huracanes de 400, de 450, de 500, de 600, de 800 y de 1000 millas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero antes de ascendernos a un nivel más elevado de gloria, primero vienen los huracanes. Y hay que estar ahí. A mí me pregunta la gente a veces, pastor, ¿y cómo va la iglesia? Entonces yo les digo, bien, hermano, a paso de elefante. ¿Y qué es eso, pastor? Lento pero aplastante. Es decir, a paso firme. Todo eso se aprende con las canas. A depender de Dios, a esperar en el Señor, a vivir metido con Dios. En cuanto a la oración, le decía hoy al hermano, Dios me regaló esa bendición de ser un hombre de oración. Y el Señor me llevó a experiencias tremendas de pasar horas en oración. Y yo pensé, no hay otro nivel más alto que el de oración como yo lo hago. Yo oro mucho. Ya me creía la última Coca-Cola en el desierto, ¿sabían eso o no? Ahí les cuento. Hasta que el Señor me hizo mostrar, dijo, estás pero lejos de la verdad, Luisito. Y me llevó a otro nivel. Yo estaba acostumbrado a orar hasta el cansancio, Él me llevó a orar hasta el agotamiento. Y ahora sí será el último. Dijo, falta mucho, Luisito. Y te vas a venir a estar conmigo un día y no llegaste a ese nivel. Con esto les quiero decir, hermanos, pongamos los pies en la tierra. Que la cabeza no sea solamente para el champú, sino para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Y cada día que pasa, iglesia, hagámoslo de corazón. Señor, ayúdame a menguar hasta lo mínimo. Ayúdame a menguar hasta el polvo de la tierra de donde tú me creaste, para que tú puedas brillar más a través de mi vida. Pero se nos sube tanto el ego, se nos ensancha tanto el corazón, que nos creemos los super cristianos. Mire, hermanos, mientras más humildes seamos, más agradamos a Dios. Les voy a dar otra enseñanza que Dios me ha dado a mí. La he estado viviendo con Él. Y es esta, hermano. Normalmente como cristianos, ¿qué hacemos? Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice, orad sin cesar. Y el versículo 18 dice, y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre para con vosotros en Cristo Jesús.
Y entonces siempre oramos dándole gracias. Gracias por mi pastor, gracias por mi pastora, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi empleo, gracias por el salario, gracias por la salud, gracias por este alimento, gracias por el carro, gracias, ¿verdad? Pero de ahí no pasamos, nos quedamos cortos. Les voy a compartir algo para que ustedes lo hagan. Cuando Dios dice darle gracias a Dios en todo, nos está diciendo: denme gracias por lo que les hace falta. Denme gracias por las necesidades. Denme gracias por lo que no han recibido. Denme gracias por el momento de angustia. Denme gracias por el momento de enfermedad. Denme gracias por el momento de tribulación. Denme gracias cuando estén tristes. Denme gracias cuando se sientan frustrados. Denme gracias cuando se sientan despreciados. ¿Lo hacemos? Be honest, digan la verdad. Aprendamos a darle gracias a Dios más allá por lo que no tenemos, por lo que no hemos recibido. Yo llegué hoy aquí, vi el templo desde allá y dije: gloria a Dios con mi esposa, qué lindo está el templo del hermano Denny. Desde afuera, y entré aquí y dije: qué palacio, hermanos, alabado sea el Señor. Yo nunca veo una iglesia como competencia para mi ministerio, porque eso no es de Dios. Cuando yo me entero de alguien que prosperó, que tiene una iglesia grande, que compraron un edificio, gloria a Dios, hay uno menos necesitado, ¿verdad? Porque cuando un miembro del cuerpo de Cristo se goza, todo el cuerpo se goza. Pero si usted está empleado por ahí trabajando en algo y de pronto clavando, en Colombia decimos puntilla, en otros países dicen clavo, y se pega el martillazo en el dedo, ¿usted qué hace? ¡Ay! Y la palabra, no, tiene que darle gracias a Dios. Por ese momento de dolor, Dios permitió al martillazo para que se acordara de él, porque a lo mejor lo tenía olvidado. Mis amados en Cristo, agarrémonos de la mano del Señor. No nos conformemos con el mínimo. Seamos soñadores. Yo sueño y sueño y sueño. Mire, hermanos, he soñado en unos estadios inmensos con miles de almas y yo predicando y las almas entregándose a Cristo. Y llego el domingo y tengo 15. Y le doy gracias a Dios porque el sueño fue bueno, pero la realidad también son 15. Y por esos 15 murió Cristo. ¿Se da cuenta cómo es? Pero hay que soñar, porque el Salmo 37 dice que el Señor nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Marquemos la diferencia donde quiera que vayamos. No seamos cristianos promedio. No seamos cristianos del montón. Ay, pastor, ya invito a usted al pastor Parra que venga a echarnos vainas aquí a la casa. No. Yo lo que quiero es edificarlos, hermano. A mí no me gusta predicar mensajes con aspirina, ni Tylenol, ni paños de agua tibia. A mí me gusta predicar la palabra. Porque esa es la que nos hace libres, esa es la que nos bendice, esa es la que nos hace crecer en la gracia, esa es la que nos lleva a fortalecer nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, no seamos cristianos del montón, seamos cristianos que hagamos la excepción, cristianos de excelencia. Exijámonos a nosotros mismos, porque somos representantes de Cristo el Señor. Apocalipsis 1:6, el Señor dice que Él nos ha establecido como reyes y sacerdotes de Cristo Jesús. Mire, cuando Pablo Escobar estaba de moda en Colombia, ¿se acuerdan? El cartel, el hombre más cruel de la humanidad que había en ese tiempo. Después le ganó el Chapo, pero bueno, no importa quién haya sido peor. Nosotros estábamos en esos años 80 aquí en Marieta. Y yo tenía un sticker en mi carro que decía I love Corazón Colombia. Hermano, la gente me pitaba, paraban al lado, me insultaban, me decían de todo. Donde yo trabajaba me decían: usted es de Colombia, entonces usted pertenece al cartel. Y yo conocía al Señor, les decía: sí, yo pertenezco a un cartel. ¿A cuál? ¿A cuál? Le digo al cartel de JC, JC, que eran americanos. ¿Y cuál es ese? El cartel de Jesucristo. Y comenzaba a predicarles. Y les daba la palabra y les daba el testimonio. Y haciendo eso me gané el respeto.
Dejaron de molestarme y entendieron que no se puede generalizar, porque no todos los dedos de la mano son iguales, ni todos los colombianos son narcotraficantes. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Isaías capítulo 9. Hoy les voy a compartir un mensaje: cómo ser salvos de la ira venidera. Isaías capítulo 9, versículos del 13 al 19 dice: pero el pueblo no se convirtió. Ay, cómo empieza la palabra. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Lo dice Dios. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por lo tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas. Tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Tomen asiento, pónganse cómodos. Hay gente que espera ir a la iglesia para que le prediquen un mensaje que lo haga sentir bien. Pero si miramos la palabra y nos damos cuenta cómo Dios habla, Dios nos habla de manera directa, a la conciencia. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 8 Él dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará esclavos, ¿no? ¿Cómo? Libres. Por eso hay que predicar la verdad. Este mensaje o esta porción de la escritura es el mensaje que les voy a compartir: cómo ser libres, salvos de la ira venidera. Para empezar, necesitamos creer en el poder de la palabra. Yo conozco cualquier cantidad de cristianos que Dios me ha permitido conocer a través de los años. Gente que me dice: yo conozco al Señor hace 50 años, pero no creo todo lo que dice la Biblia. Escuche esto: la obediencia parcial es desobediencia total delante de Dios. O le creemos todo o no le creemos nada. O somos de Dios o somos del diablo. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Uno nomás? ¿Los demás de dónde son? ¿Guatemala? ¿El Salvador? ¿Honduras? No, es de los que más hay, hay 4. Bueno, de todas partes un poquito. Están las Naciones Unidas en Cristo, gloria a Dios. Para que tengan idea, les voy a dar este ejemplo: o somos de Dios o somos del mundo. Nadie puede jugar en el Real Madrid y en el Barcelona a la vez. O juegan en un equipo o juegan en el otro, pero no pueden jugar a las dos. Nosotros no podemos estar con un pie en la iglesia y con el otro en el mundial. O somos de Dios o somos del mundo. Esa decisión se debe tomar, y se debe tomar muy seriamente. Amén. Todos ya sabemos, y muchos hemos predicado, yo mencioné esto esta mañana también en el mensaje, que Dios creó todo con el poder de su palabra. Creó los cielos, creó la tierra, creó los astros, el astro mayor el sol, el astro menor la luna. Creó todo el sistema solar, creó los mares, los llenó de peces y de monstruos marinos. Creó la tierra y los creó a ustedes y a mí. ¿Verdad? Somos la parte de la creación más privilegiada de todo lo que Dios creó. Porque a nosotros nos dio entendimiento, voluntad,
A los animales no. Sin embargo, hay animales que alaban al Señor. A veces uno ve un día gris, frío, lluvioso y escucha a los americanos que nos dicen, oh, this is a nasty day. Y usted se asoma a la puerta y en el medio del frío, en medio de todo lo nublado y en medio de la llovizna o de la lluvia, hay un pajarito alabando al Señor. Salmo 38, ¿no? Este es el día que hizo Jehová, nos regocijaremos y nos alegramos en él. Darle gracias a Dios por ese día. Así que Dios creó todo por el poder de su palabra. Ustedes que están aquí y que se han congregado aquí por mucho tiempo quizás, saben que Dios los creó a su imagen, a su semejanza. Quizás usted puede ser que aquí haya alguna de esas personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Permítame decirle esto. Ir a la iglesia no hace cristiano o hace salvo a nadie. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. Y yo les digo esto. Si usted va a un aeropuerto, ¿usted es un avión? No. Si usted se sube a un avión, ¿es piloto? No. Si usted se va a un circo, ¿es payaso? Tampoco. Bueno, el hecho de que vaya a una iglesia no quiere decir que es cristiano. Así de sencillo. Para ser cristiano, la palabra cristiano quiere decir discípulo, y la palabra discípulo quiere decir aprendiz, seguidor, partidario, discípulo de Cristo Jesús. Y para llegar ahí hay que nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, no vamos a ser salvos de la ira venidera. ¿Qué pasó con nosotros? Dios nos creó a la imagen y semejanza, rompimos la matriz para nacer, nacimos, fuimos creciendo en tamaño, pero nos quedamos sin crecer en sabiduría. Nos hicimos sabios en nuestra propia opinión. ¿Aló? ¿No es cierto? Y escogimos el camino más ancho, el camino del mundo, el camino del vicio, el camino del pecado, el camino de la fornicación, el camino del adulterio, el camino de la religiosidad, de la idolatría, de la buena suerte, de los amuletos. Todo lo contrario a Dios, y sin darnos cuenta nos hicimos enemigos de Dios. Pero a la vez, en lo que en situaciones como esta yo le llamo la cajita del idiota. Porque soy enemigo de Dios, pero en la cajita del idiota creo que amo a Dios. Qué idiota es, ¿no? ¿Verdad o mentira? Así que mis amados en el Señor, en algún tiempo de la vida todos hicimos lo que quisimos. Lo que nos pareció y lo que no nos gustó o nos gustó lo hicimos. Eso fue lo que hizo Israel. Y Dios lo reprendió. Pero dice la Escritura que no se quiso convertir al que lo reprendía, al que lo disciplinaba. Hay muchas personas en las iglesias que dicen que son cristianos, pero no se sujetan a la autoridad de Dios, no se sujetan a la autoridad de la palabra y mucho menos a la autoridad del pastor. Y cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Yo he tenido que decirle a la gente en nuestros años de ministerio, he tenido que decirle a la gente, mire hermano, el que manda, manda, aunque mande mal. Pero Dios me dio a mí la responsabilidad de velar por la buena condición moral y espiritual de esta iglesia. Y si usted no se sujeta a las instrucciones que aquí les damos, entonces no sería pastor, sino un payaso, y esto sería un circo. Pero 1 Corintios 14:40 dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente y con orden. Dios es Dios de orden. Hay que hacerlo todo con decencia, con excelencia, con pulcritud moral y espiritual, porque es la obra de Dios. Es el reino de Dios que Dios trata de extenderlo, de hacerlo crecer por medio de su iglesia aquí en la tierra. Debemos de sentirnos privilegiados y grandemente bendecidos que Dios nos permita poner nuestras manos con las huellas del pecado en las cosas perfectas y maravillosas de su reino por medio de la iglesia. No lo merecemos, sin embargo Dios lo ha permitido. Entonces, a mí me da la impresión, esto es algo muy personal, a mí me da la impresión
de que pareciera, cuando uno estudia la Biblia, la lea y se mete cómo era Israel y cómo es el cristiano de hoy en día, a mí me da la impresión de que Dios como que anda persiguiendo a la gente que quiere salvar y los toca y le dice: yo te necesito, te amo, te quiero bendecir, morí por ti en la cruz. Usted dice: ¿sabe qué? No me interesa. A mí me lo han dicho. En una ocasión estaba yo evangelizando a un señor. No les voy a decir el país, pero cuando hable voy a tratar de imitar su acento y usted verá si lo identifica. Y yo le di el plan de salvación, le hablé de Jesucristo, le dije cuánto lo amaba, le expliqué lo que era nacer de nuevo. Y me dice: mira, Pato, la verdad que yo te entiendo todo lo que tú me has dicho, ¿sabes? Pero yo no me puedo convertir ahora. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: porque es que a mí me gusta el vino y las mujeres. Pero entendió todo lo que le expliqué. Sí, claro, yo te entendí todo, chico. Pero yo no me puedo convertir ahora porque ya no puedo seguir bebiendo ni teniendo mujeres. Entonces le digo yo: está bien, gracias por ser tan frío y tan sincero. ¿Me permite ser frío y sincero con usted? Me dijo: sí, claro que sí, chico, dímelo. Y le dije: diviértase ahora y condénese mañana. Y ahí lo dejé. Cuando la persona le dice a uno que entendió el mensaje, yo no pierdo tiempo. Si no lo entendió, le invierto más tiempo porque no ha entendido. Pero si me asegura que entendió, ya no hay para qué insistir más. El que no quiere, no quiere. Y eso le pasaba a Israel. Y Dios lo disciplinaba, pero no se convertía. Y posiblemente, yo no sé, aquí puede haber alguien o más de uno que Dios ha venido hablándole a su conciencia, a su corazón. Le ha hablado por medio de por medio de otras personas. Quizás se ha manifestado en su sueño. Quizás le ha hablado a través de la palabra cuando usted trata de hablar con Dios en la oración. Pero usted no se convierte. Sigue creyendo con la cajita del idiota que usted no puede creer en el diezmo, pero que ama a Dios. Forget it. Eso no es así. O le damos a Dios el corazón completamente o no le damos nada. Dios no quiere encajarnos en un sistema legalístico de que tiene que ser Él, que tiene que ser con Él, que tiene que ser para Él, y que si no Él es, no es nada, y que sin Él, Dios no quiere eso. Dios nos ha llamado a libertad. Dice que nos ha sacado de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Libertad. Que nos ha dado libre voluntad, libre albedrío. Pero hay una cosa que no podemos desconocer. No podemos sacar el texto del contexto de la Escritura. Y es esta: si a Dios no le damos el primer lugar en nuestro corazón, no somos salvos. Pregunta: ¿usted cree que Dios se merece el primer lugar en su vida o no? Claro, si Él creó todo. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él se merece el primer lugar en mi vida. No es mi mamá, no es mi papá, no es mi esposa, no es mis hijos, no es mis nietos, es Dios. El orden establecido por Dios es claro en la Escritura. Primero Dios, después la familia y después la iglesia. Yo por muchos años hice lo contrario. Primero Dios, después la iglesia y de último mi familia, y me equivoqué tremendamente. Ahora estoy tratando de poner, hasta ahora estoy tratando de poner eso en orden. Así que, varón de Dios, primero Dios, después su esposa, no su trabajo. ¿Aló? Primero Dios, después su familia, no sus amigos. Recíbalo de parte del Señor. Si somos creyentes del Evangelio, tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo. Yo no sé si usted todavía viene arrastrando esa atadura del machismo latinoamericano. No, es que en mi casa mando yo. Mi mujer tiene que lavar, planchar, cocinar y arreglar la casa, y si no, pues mire, hermanos, se lo voy a decir así:
Dios creó a Adán, lo durmió en el jardín, le aplicó la medicina celestial para dormirlo profundamente y ejecutó la primera cirugía en el jardín del Edén, que fue una coxtoctomía. Le abrió hizo una incisión y le sacó una costilla, y de ahí creó a Eva. ¿De dónde la creó? ¿Cerquita de dónde? Al corazón. Entonces escuche, varón, y escuche, amada en Cristo. Dios no creó a la mujer de la tapa de la cabeza para que se enseñoree del hombre y le imponga matriarcado. Tampoco la creó de la planta de los pies para que el marido se limpie el mugre en ella. ¿Aló? La creó de aquí, de cerca al corazón, para que la protegemos y como sacerdotes de la familia establecidos por Dios al nacer de nuevo, la guiemos y le enseñemos a ella y a nuestros hijos como sacerdotes el camino de la piedad, de la pureza, la santidad y la justicia, como siervos y como hijos del Dios Altísimo. Queremos ser salvos de la ira venidera, pero no vivimos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque el hombre desprecia la corrección de Dios. Yo he oído decir a cualquier cantidad de gente y predicadores y creyentes, de miembros de iglesia: Dios no castiga a nadie porque Dios es amor. No hay nada más lejos de la verdad que eso. Mi Biblia, Reina Valera de 1960, dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y Dios dice que si nosotros somos sus hijos, Él disciplina a los que son sus hijos, porque si no los disciplina, seríamos bastardos y no sus hijos. Eso dice mi Reina Valera. Y yo la creo. Así no lo entienda, pero yo a Dios le creo todo lo que me dice. ¿Estamos bien, iglesia? Isaías capítulo 9, versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. El que no se convierte no busca a Dios. El que no se convierte no se compromete con Dios. El que no se ha convertido, el que no ha nacido de nuevo, no le sirve a Dios. El que no ha nacido de nuevo no le da diezmos, le da lo que le sobra a Dios. El Señor dice que le demos los diezmos de todo. Yo entiendo que cuando Él dice todo, en algunas partes de la Biblia no excluye nada, es todo. Por lo tanto, si el día tiene 24 horas y yo le debo dar el diezmo, son 2 horas 40 minutos de oración. ¿Quién se lo da aquí? Levante la mano. Nadie. ¿Sí ven? Pastor, no vuelva a invitar al pastor Luis Parra, que lo avergüenza uno delante de todo el mundo. No le damos. Hay que darle el diezmo del tiempo. Alguien me dice a mí: es que no tengo tiempo. Sí hay tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Yo tuve tiempos en mi vida donde tenía que levantarme a las 2:30 de la mañana para irme a trabajar, y el ministerio era tiempo parcial. Mi tiempo libre era mi empleo full time o tiempo completo era el empleo secular, y el tiempo libre lo dedicaba a empezar el ministerio. 2:30 de la mañana para irme a trabajar. Llegaba a mi casa a las 7:30 de la noche, con deseos de caminar en las manos, para volverme a levantar a las 2:30. Pero antes de dormir, hermano, hablaba con Dios y le daba gracias en medio del cansancio. Hoy en día, lo mismo, a las 2, a las 3:30, a las 4 de la mañana. Si no puedo dormir, yo no me pongo a maldecir, y qué será lo que me pasa, y por qué esto, y me pica aquí, y me duele acá, y qué será, y volteo para allá. Si pasa mucho tiempo y no duermo, los que se levantan y empezamos a orar. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que le dedicamos más tiempo a la telenovela, más tiempo a la televisión, más tiempo a la distracción, mucho más tiempo al descanso, mucho más tiempo al sueño. Y muchos señores y señoras les gusta ejercer el músculo más fuerte de todo su cuerpo, llegan y ¿saben de qué estoy hablando, no? Es el músculo más ejercitado. Pero no nos ejercitamos en la oración. El pueblo no se convertía, ni se convirtió, y no buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos confiaban en sus habilidades,
confiaban en lo que ellos creían. Eran hombres y mujeres que vivían por lo que veían y por lo tangible, lo que podían tocar. No vivían por la fe. Entonces Dios los disciplinaba, les quitaba algunas cosas, los reprendía, pero ellos se daban la vuelta y se conseguían otras. Y seguían en desobediencia, desafiando la autoridad y el poder de Dios contra ellos mismos. Eso ocurre en la vida de mucha gente en nuestros tiempos. A la gente no le importa si le desobedece a Dios. Mire, les voy a decir otra verdad, hermanos. He escuchado cualquier cantidad de cristianos en tantas partes que dicen esto: no, sí, amén, pastor, porque es que yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo a usted, yo le sirvo ni al hombre, yo le sirvo a Dios. Y lo dicen así, con ese tono sarcástico de desprecio hacia el pastor, ¿verdad? Pero cuando hacen mal y dividen la iglesia, creen que el daño se lo hicieron al pastor. No, güey, José, el daño se lo hicieron al Dios que ellos dicen que le sirven. Porque la iglesia no es de los pastores, la compró Jesucristo, dice la palabra. ¿Se da cuenta cómo es la cajita del idiota? ¿Cómo nos engaña? Por eso dice el Espíritu Santo en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuánta gente buena hay aquí? Levanten la mano derecha los buenos. Los buenos. Pastor, usted tiene problema. Aquí no hay ninguno bueno. ¿Sabe por qué les digo eso? Hay gente que dice: pastor, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, al que puedo servir le sirvo. Al que tiene hambre trato de quitarle el hambre, al que tiene sed trato de darle a beber para que calme la sed, al que si le doy lo que pueda, pero yo a nadie le hago mal. Yo soy bueno. Eso me decía a mí un señor de Colombia, un paisita ya viejito, pues él. Tú sabes que ellos hablan así, pues. Y entonces que era bueno y que era bueno. Le dije: hombre, bueno, ¿usted ha ido al hospital o ha ido al chequeo médico? Dice: sí, pastor. Le dice: ¿le han chequeado el corazón? Sí, pastor. ¿A qué lado tiene el corazón? Me dice: al izquierdo. Entonces no es bueno. ¿Cómo así, pastor? Le habla el libro de Crónicas y verá que allí dice que el hombre bueno tiene el corazón al lado derecho. Si usted lo tiene al izquierdo es porque es malo. Así dice el libro de Crónicas, léalo y verá. Ahí lo encuentra. El hombre bueno tiene el corazón al lado derecho y él lo tenía al izquierdo y me aseguraba que era bueno. ¿Cómo nos engaña el corazón? Dígale a su compañero de asiento: no se deje engañar del corazón. Déjese guiar del Espíritu Santo de Dios. Obedezcámosle al Señor. Sometámonos a la voluntad. Démosle gracias en los momentos de disciplina y dígale: moldéame, Señor, para que yo sea el hombre que tú quieres ver, para que yo esté en el lugar que me quieres usar. Llévame, Señor, heme aquí que dispuesto estoy. Unge mis labios, moldea, purifica, desata, santifica mi lengua y habla a través de este vaso de barro para gloria de tu nombre y salvación de las almas. Dele un aplauso al Señor con alegría, con júbilo. Dios los disciplinaba, y ¿qué buscaban ellos? Las propias imágenes que se fabricaban. Hay gente hoy en día en las iglesias que son cristianos de años y su ídolo no es Cristo. Su ídolo es el carro. Y eso le brillan los rines y lo pulen bonito. Hay que ser aseado, eso es bueno. Pero cuando idolatramos al carro más que a Dios, ya estamos en problemas espirituales. Otros tienen por ídolo la esposa o el marido, o un hijo o una hija. Otros el rancho en el país y el caballo pintado y el negro azabache. Ese es mi favorito. Y todos los días llaman al país para preguntar cómo está el negro azabache. Pero nunca dice: Espíritu Santo, comunícame con Dios, cómo se siente hoy en relación a mi vida, cómo me he portado, cómo he hablado, cómo he actuado. ¿Se sentirá agradado mi Señor? Primero se pregunta por el caballo negro azabache. Mis amados en el Señor, vemos en estos tiempos de la humanidad tantas cosas tan tristes para Dios. Una iglesia, un pueblo, una humanidad que parece atea. Otros que son idólatras. Otros que sirven en las iglesias, escúchelo bien. Sirven en las iglesias.
pero para ganarse en la admiración de los hermanos. Uy, el hermano Pachito, ¿cómo trabaja? Uy, la hermana Josefa trabaja más que todas. ¿Aló? Eso se llama competencia ministerial. Eso es servir en la carne. Y eso le ofende a Dios. Muchas gracias, hermano. Es que cuando uno va dejando de ser joven, como que se le va acabando la saliva, ¿verdad? Entonces, hermano, escuche esto. Hay gente que está y dice que es cristiano, reclaman ser cristianos, se congregan en iglesia cristiana, salieron de la religión, pero la religión no ha salido de ellos. Todavía los escucha uno decir: ¡ay, Virgen Santísima! ¿Aló? Pero están en las iglesias. En la iglesia cantan como los ángeles, se suben al carro y maldicen como los demonios. Pero son cristianos. Lo bueno de que uno cuando va a una iglesia es que el problema de lo que uno deje de la predicación le queda al pastor. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Les digo todas estas verdades porque Dios tiene más intereses que ustedes mismos y más interés que yo mismo de rescatarnos, de hacernos libres, de moldearnos, de hacernos hombres y mujeres especiales aquí en la tierra como embajadores de Cristo, como miembros de la familia celestial. No podemos vivir como anda el mundo, como los cristianos carnales, que no hay diferencia entre el mundano y el cristiano carnal. Tenemos que hacer la diferencia. Estamos llamados para marcar la diferencia. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él, porque la palabra de Dios dice en Efesios que nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. A él sea la gloria y para su iglesia la bendición. Amén, amén y amén. Con todo esto que les he mencionado hasta aquí, iglesia, lo que pretendo decirles y transmitirles es algo acerca de la falsa fe. Mírenme a los ojos, todos, por favor. Yo soy muy autoritario en eso. Mentiras. Mírenme y repita conmigo esto: la fe falsa corrompe el corazón. Eso es profundo, hermano. Eso es serio. Y de eso nos habla el Señor en Isaías 9, del 13 al 19. ¿Usted está seguro que vive la fe que ha recibido como don del Espíritu Santo? Escuche esto. Si usted no ha nacido de nuevo, nadie en el planeta Tierra puede recibir un don del Espíritu Santo si no ha sido engendrado por él. Él no va a repartir sus dones en quienes son hijos del diablo, Juan 8:44. ¿Está seguro que vive la fe genuina? ¿Está seguro que tiene ese don de acuerdo a la medida del Espíritu Santo? Isaías 9:14, mire lo que dice Dios. Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña, todo en un mismo día. Lo que estamos viendo en nuestros tiempos, eso va a suceder pronto. No les puedo decir cuándo porque no sé, no me lo pregunten. Pero entonces, ¿cómo dice eso? Bueno, el Señor nos revela eso, pero hasta ahí. Pero si usted quiere saber cuándo sucederá, la respuesta está en Deuteronomio 29:29, donde dice el Señor: las cosas secretas son para Dios, pero las demás se las he dado a conocer. Pero lo que está en secreto es para Dios, y si no lo dio a conocer, no preguntemos por qué. ¿Ok? Pero Dios dice que cortará cabeza y cola. Cuando la palabra se predica adulterada, manipulada, para conseguir los propósitos del predicador, apóstol, profeta o lo que sea. Bueno, hoy en día ya casi no hay pastores. Hace 25 años para acá se
hubo una epidemia del virus de apostolitis. Todos se volvieron apóstoles. Y ni siquiera sabían cuáles eran los requisitos para ser apóstol. Hermano, qué honor tan grande que Dios le diga a uno que uno es un pastor llamado por Él. A mí no me importa que me llamen apóstol. Ahora, ¿sabe qué? Profeta. Toda persona que predica la palabra, que la cree, la vive, la conoce, la practica y la predica desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es un profeta, porque esto es profecía. Pero el profeta que anda dando profecías, yo los respeto, le creo a Dios, pero dudo de esos profetas. Porque es que le quieren pegar ayudaditas a Dios para conseguir lo que quieren. Entonces, cuando la palabra es adulterada, ¿qué ocurre? Se le daña la conciencia a las personas. Se le daña, se le corrompe el corazón. Se le contaminan los sentidos y los sentimientos. Se les lleva a la corrupción moral y espiritual. Se le transmite ese espíritu de manipulación de las tinieblas, a cambio de inundarlos del conocimiento de la palabra para llevarlos más cerca a una comunión real, fuerte, estrecha con el Espíritu Santo por medio de la oración y la palabra. Eso lo estamos viendo en sobreabundancia en estos tiempos. Cuando Dios nos ha llamado al evangelio para predicar, nos ha llamado para ser instrumentos, mensajeros de la gracia, de buenas noticias, para ser instrumentos en la transformación de las vidas. Pero los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores no están transformando las vidas, están destruyendo las vidas, pervirtiendo el evangelio. Ciegos guiando ciegos. Y se les olvida que las puertas del infierno están abiertas esperando por ellos. ¿Lo están recibiendo? Ahora, Dios dice y llama aquí cabeza. ¿A quiénes llama cabeza? En esta porción de la escritura se refiere a los ancianos de Israel. Porque a ellos era o son los que dirigían al pueblo. Dirigían el culto en la sinagoga. Y llama cola a los falsos profetas. Esos predicadores que quizás usted ha oído muchas veces aquí en Atlanta. Mire, el Espíritu Santo me acaba de hablar y 10 personas de esta iglesia ahora mismo me van a traer las llaves de su carro porque se lo van a regalar al pastor Luis Parra para sacarlo de la pobreza. Tráigame las llaves. Pero ya, obedezcan, no sean desobedientes. Diablo mentiroso. Dios no obra así. Eso se llama manipulación. De 1,000 que Dios le va a dar 10,000. De 100,000 para que el Señor le dé 1,000,000. Falsos profetas, manipuladores de la palabra, manipuladores de la voluntad de los incautos y del pueblo de Dios. ¿Por qué hablan así? Porque no son profetas, porque no son maestros, porque no son apóstoles, ni pastores, ni evangelistas llamados, ungidos y establecidos por el Cristo de la gloria eterna. ¿Saben una cosa? Bíblicamente ustedes lo tendrán que encontrar. Satanás tiene sus ministros y les llama así ministros de Satanás en la palabra. Y esos son los que hablan así. Ahora, en Isaías 9:15 dice, habla del anciano. Y el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. El que predica la palabra para edificar al pueblo, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para llevarlos a la pureza, a la santidad, a la entrega, al compromiso, al sometimiento a la voluntad de Dios y a la autoridad de su palabra, es el anciano. Pero el que predica la mentira, el engaño y la manipulación es el falso profeta. Esa es la cola. ¿Ustedes saben cómo crece la cola de las vacas? Para abajo, ¿verdad? Hacia el suelo. Así van los falsos profetas hacia el corazón de la tierra, al infierno. Para abajo.
pero para arriba van los que honramos, exaltamos y glorificamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo firmemente que Dios tiene sus profetas a quienes usa grandemente. Yo creo firmemente que Dios usó mucho y de gran manera al profeta Billy Graham. Digo profeta por la predicación que él tenía. Era un hombre muy usado por Dios. Y como él, muchos otros antes y años muchos antes de él. Pero los que son cola son todos los que manipulan la palabra de Dios. Cuando alguien manipula la palabra de Dios, está torciendo y manipulando la voluntad de Dios, porque las santas escrituras son la voluntad de Dios expresadas en la palabra de Dios. Ahí está el Señor enseñándonos cómo se quiere relacionar con nosotros, y nos enseña cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él, cómo tener compañerismo, comunión con Él. Pero al pueblo de Israel, como a muchos cristianos, les interesaba más impresionar a los hombres, a los miembros de la sinagoga o a los miembros de la iglesia hoy, que agradar a Dios. ¿Cuántos creen que eso es verdad? A otros les interesa hacerse famosos y conseguir dinero. Una vez me preguntó a mí un pastor. Me invitaron a una iglesia a predicar y había otra persona que había venido de otro lugar, de otro estado, y me hizo una pregunta. Y me la hizo así, abiertamente, delante de todo el mundo. Pastor Parra, dígame usted busca fama en el ministerio o qué busca en el ministerio? Yo me levanté sin temor, con tranquilidad y con firmeza, pero le dije: pastor, yo tengo muy claro en mi corazón y en mi conciencia qué busco en el ministerio. Y es lo siguiente: yo quiero ser muy famoso en el infierno. ¿Cómo? Si yo quiero ser muy famoso en el infierno, arrebatándole las almas a Satanás con la predicación de la palabra de Dios en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Y quiero ser muy amado en el cielo, porque me esfuerzo en la tierra por hacer la voluntad de mi Dios. Ese es mi propósito, esa es mi meta. Yo no tengo plata, yo no soy rico, yo no soy millonario, pero lo que tengo es todo lo que necesito, por la gracia y la misericordia de Dios. Vivo feliz, vivo agradecido con Dios. Pastor, entonces usted no aspira más. Si Dios me da, no le voy a decir que no. Pero que yo me desgaste, Señor, dame más. No. Hay cosas más importantes que orar. Yo oro más por la unción, yo oro más por la revelación de la palabra, yo oro más por la salvación de las almas, yo oro más por la restauración del lugar santísimo en la iglesia. En el tabernáculo existía el lugar santísimo. En la iglesia el lugar santísimo es el púlpito de donde sale la chequina, la gloria de Dios, la palabra de Dios para nutrir a su pueblo. Así que mis amados en Cristo, tenemos que saber cómo le servimos a Dios para ser salvos de la ira venidera. Pero para llegar allá, tenemos que entregarnos a Cristo en espíritu, alma y cuerpo, recibiéndolo como Salvador, pidiéndole al Señor que nos haga nacer de nuevo, que resucite nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, como dice la epístola de los Efesios capítulo 2 y versículo 1. Que cambie nuestra naturaleza, que aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva humana. Cuando lleguemos ahí, podemos caminar en fe. Antes de llegar ahí, siempre vamos a caminar por lo que vemos, por lo que olemos y por lo que tocamos. Y eso no es fe. Por eso les digo que la fe falsa corrompe el corazón. Isaías 9:17 dice: por lo tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. La palabra despropósitos, traducida del hebreo, quiere decir cosas absurdas, cosas que no tienen sentido. En el lenguaje de Luis Parra,
es lo que sale de la cajita del idiota. Pueblo de Dios, pero dice cosas absurdas, cosas que no tienen sentido. Y ni con todo esto se ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios nos está diciendo que la humanidad no tiene piedad con Dios. Y si la humanidad no tiene piedad con Dios, por eso nos dice más adelante que el hombre no tendrá piedad ni misericordia con el hombre. Cuando el rey David lo mandó a disciplinar, Dios llamó al profeta y le dijo: vaya, dígale al rey David que qué prefiere, que si quiere pasar 3 años en las manos de sus enemigos o 3 días en las manos de Jehová. Y cuando el profeta fue y le dijo eso al rey David, David le contestó sin pensarlo 2 veces: prefiero caer en las manos de Jehová mi Dios, porque Dios tiene misericordia, pero los hombres no. ¿Y sabe a qué viene eso? Es algo muy simpático, pero es realidad. Cuando en las iglesias ocurre algo bueno, es porque la iglesia lo hizo. Pero cuando ocurre algo malo, es culpa del pastor. Que Dios lo guarde, hermano. Y a mí también. No, ustedes son almas que aman al pastor. Y antes de seguir les quiero decir esto, por favor, se lo digo de corazón. Hemos tenido que caminar con mi esposa por zarzas, por carbones encendidos. Hemos sido 30 años de ministerio muy sufridos. Amen a sus pastores. Cúbranlos en oración. Guárdenle la espalda. Sean agradecidos. Bendígalos en todo momento. Porque ustedes no tienen idea de lo que es el ministerio. Ustedes no tienen idea. Una vez alguien me dijo, estaba yo abriendo una iglesia en Orlando, Florida, y uno de los muchachos viene y me dice: pastor, yo quiero proponerle algo. Le dije: ¿qué quiere, hermano? Dígame. Me dice: pastor, váyase usted parlando y déjeme roca fuerte aquí, que yo sea su mano derecha. Le dije: no puedo hacer eso. ¿Por qué, pastor? Le dije: porque si lo hago, nos salimos de la palabra. Me dice: ¿por qué, pastor? Le digo: porque en la epístola de Timoteo el Señor dice que el labrador, para cosechar la tierra, primero tiene que labrarla, y usted no la ha labrado. Tiene que empezar abajo. No espere todo en bandeja de plata. Hay que empezar a trabajar con la tierra. Cuando lo haga, hablamos. No más. Después otro me hizo otra pregunta y le dije: hermano, con mucho gusto yo le cedo el ministerio, pero con mi almohada. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Con su almohada. Le dije: con mis desvelos y mis lágrimas. El alma del siervo de Dios está inundada de lágrimas. La almohada del siervo de Dios ha sostenido todas nuestras lágrimas. Necesitamos llorar a solas con el Señor. Porque hay ovejas que se vuelven cabras salvajes y embisten duro y hacen mucho daño. Y uno tiene que seguirlos amando y bendiciendo. ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Nadie? ¿Se da cuenta? Y eso que apenas son los titulares. Bendito sea el Señor. El hombre no tiene piedad de Dios y tampoco tiene piedad de los hombres. Isaías 9, 18 y 19 dice: porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Tremendo. Porque la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego,
el hombre no tendrá piedad del ser humano. El falso cristiano, el hombre, la mujer que no tiene la fe genuina, que no vive por la fe. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este libro es para ser oído cuando se predica. Pero hay una costumbre hebrea hasta hoy. En los tiempos de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, en la sinagoga se leía la palabra en voz alta, y cada hebreo en su casa lee la palabra en voz alta porque entiende, necesitan oírla. Pero la fe viene por la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo nos da la medida que nos conviene, la que podemos administrar. Pero el fuego devorará y encenderá los cardos. ¡Wow! Y el espeso bosque, y los hombres serán alzados como remolinos de humo. Escuche, de los falsos profetas, de los manipuladores, de los que comercian con la palabra, de los que explotan al pueblo de Dios, las falsas profecías, los falsos maestros. El humo se puede ver, a ellos ni los van a poder ver. Quedarán convertidos en nada. Los buscaremos y no los hallaremos, porque Jehová los borró para siempre. Entonces, hasta aquí el Señor nos está diciendo que la humanidad se expone a la ira de Dios porque ellos mismos así lo decidieron. Permítame decirle esto. Cada persona decide cómo quiere vivir. Cada uno decide cómo quiere vivir. Pero hay gente que decide mal, por ignorancia, por falta de conocimiento. Dice el Señor que pereció su pueblo. No, pastor, pero es que mire, mi abuelito era pobre, mi bisabuelito era requete pobre, mi papá era bien pobre, mi mamá era pobre, yo nací para pobre y nací para vivir pobre. El Señor Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis. Pero si busca a Cristo y se llena de palabra, seremos ricos espirituales. Lo material es temporal, es pasajero, se destruye con el tiempo. Pero lo espiritual que recibimos de Dios es eterno, para gloria de Él y bendición nuestra. Pero Dios tampoco nos llamó para vivir en pobreza. No, eso no es verdad. A veces la pobreza es una maldición que ha venido de generación en generación. Hay muchas cosas que la gente no las cree, pero está en la Biblia. Y se lo voy a dar en lo más sencillo. En el libro de Génesis encontramos que cuando Adán pecó, después de que pecó, engendró hijos e hijas. ¿Y qué dice después? Los engendró a la imagen de Dios, a su semejanza. Ya no era a la semejanza de Dios, era la semejanza de Adán. ¿Cómo era la semejanza de Adán? Una naturaleza caída, rebelde, pecadora, enemiga de Dios. Y luego dice en Corintios y en Romanos que el pecado pasó a todos los hombres. A ver, las mujeres que están aquí, algunas que les gustan los collarcitos de perla, lo que sea. ¿Cómo es un collar? La perlita es una bolita, le perforan en la mitad y por el centro atraviesan el hilo de plata, de oro, de lo que sea. Y van metiendo cada perla hasta formar el collar, ¿verdad? Pasa de perla en perla. La palabra dice que el pecado pasó a todos los hombres. Entró a mi corazón y pasó a otro. Entró a mi corazón y pasó a mis hijos. Pasó a mis hijos y pasó a mis nietos. Entró a mis nietos y pasó a mis bisnietos. Porque todos llevamos esa carga, esa herencia. La herencia maldita del pecado que nos dejó Adán. ¿Y saben por qué lo hizo? Por haber escuchado a Eva. ¡Ah! Aquí le tenemos que decir la verdad a la mujer. Porque Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de ese árbol que está en la mitad del huerto no comeréis, porque el día que lo comas de cierto moriréis. Se encuentra la chiva Ena con el viejo Sata, empiezan a conversar, que de aquí para allá, que de allá para acá, que aquí la puse, que no parece, que es muy bueno, que sí, a los ojos se ve delicioso.
Ay, yo quisiera probar. Tome, Evita. Pero es que Dios nos dijo que si lo comemos nos morimos. No sea boba, Eva. Es que Dios es egoísta, los está engañando. Dios es mentiroso. Lo que pasa, ¿sabe qué es, Eva? Que Él no quiere que ustedes sean como Él, que ustedes sepan todo. Él quiere saberlo todo solo porque es egoísta. No sea boba. Tenga, Evita, recíbame y pégale el primer mordisquito y verá que le va a ir bien. Y la tonta se lo recibió y lo mordió. La cajita del idiota. Y luego llega Adán, que estaba por allá dándose su paseo en el huerto, contemplando el panorama, respirando aire fresco. Mi hija. Y le dice, sí, papi, aquí estoy. ¿Dónde está Evita? Aquí, mi amor. Venga, papi, que te tengo una buena noticia. Mire que comí de ese fruto y es delicioso al paladar. Coma, mi amor, y verá. Es delicioso, pruébelo, corazón. Y él le dijo, ok, mamita. Y pum, lo hizo pecar. ¿Se da cuenta? ¿Quién había recibido la advertencia de Dios directa? Adán. ¿Quién lo hizo pecar? Eva. Vamos a echarle un poco de culpa a las mujeres. Pero es verdad. Todos los hombres que Dios escogió en el Antiguo Testamento, todos cayeron por una mujer. Sansón por Dalila. ¿Verdad? Salomón, hombre de 19, 20 años, y le dice, Padre de la gloria, Jehová Jireh, Jehová Rafa, oh Adonai, dame un corazón entendido para gobernar y guiar este pueblo tan duro de corazón y de cerviz. Dame sabiduría para gobernarlos, porque joven soy y no tengo cómo hacerlo. Y le dice Dios, ok, Salomón, como no me pediste gloria, ni fama, ni riqueza, te voy a hacer el hombre más sabio de la humanidad. No hubo nadie más sabio que tú antes de ti, ni habrá otro más sabio después de ti. Pero atención al Salomón. Con todas estas mujeres paganas, idólatras e inmorales que rodean al pueblo de Israel, no te metas con ellas, porque te van a hacer caer. Se metió con 1200 y era el más sabio. ¿Qué podemos usar del más tonto o del más bruto? ¿Ah? Son realidades bíblicas. ¿Sí o no? Y ese era el más sabio. 1200 hicieron pecar al más sabio. 1200 le hicieron reconstruir los altares a Baal. ¿Culpa de quién? La mujer tiene un poder de convencimiento tremendo hacia el hombre. Ya están preocupados. Pero así las amamos, ¿verdad? A veces, ahora les voy a decir una cosa. Estaba para los hombres para que las mujeres aplaudan. Ahora los varones tienen que decir, Señor mi Dios, gracias por haber sacado de mi pecho una costilla, porque ¿qué fuera de mí sin mi esposa o mi mujer? A ver, mujeres, déjense oír. Gracias a Dios por ellas. Son una bendición. Son muy lindas. Es muy linda. La mujer es preciosa, la mujer es bella, la mujer es para amarla, la mujer es para consentirla, la mujer es para atenderla, tenerle detalles. Mire, hermano, por ejemplo, cuando usted un día salga por ahí de trabajar y venga cansado y de pronto frustrado, el día no fue el mejor, dele gracias a Dios y para no llegar haciendo mala cara a la casa y mi esposa me vea, pare por ahí, hermano, cómprele un ramito de flores, compre. Entra a la casa, mi vida, ¿cómo está, madrecita linda? Te amo, mira, te traje estas flores y verá que todo cambia. Y en ese momento se le va el mal rato de la mente. Amén. Amén, hermanos. Mañana déjense ver con un ramito en la casa, en el nombre de Jesús. Con esto voy a terminar. Escuchen lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, seréis medidos. Aquí va la enseñanza, hermanos. En las Santas Escrituras, Dios nos permite dudar, pero no nos permite juzgar. Cuando vemos cristianos que, ¿qué será eso, hermano? Ese corazón, yo no sé si es azul, rojo, negro, amarillo, pero el blanco no está. Y comenzamos a juzgar, es que es esto, es que lo otro, a juzgar.
estamos pecando. Yo dudo de que sea salvo. Puedo dudar, Dios no lo permite, pero no juzgar. Porque con la medida que nosotros medimos o juzgamos, así nos van a juzgar a nosotros. Cuando hay un dedo que le aplica a usted, al de allá, hay 3 que le apuntan a usted. Dígale a su compañero de asiento: hermano, vamos a parar de juzgar. Dígale: porque nosotros no somos mejores que nadie. Escuche esto: cuando nosotros criticamos y juzgamos porque alguien nos parece mal, en el momento que le criticamos y le juzgamos, nos estamos haciendo peores que esa persona. Y estamos ofendiendo a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, dice Dios que como la maldad se esparció por toda la tierra, así también el juicio de Dios va a ser a toda la tierra, en todas las naciones, pueblos, aldeas y villas de la tierra. Y ninguno de los que rechazó a Dios, de los que rechazó su palabra, de los que se declararon enemigos sin causa, ninguno de ellos va a poder entrar en el reino de los cielos. Ninguno de ellos podrá escapar de la ira venidera. Tenemos mucho por entregarle a Dios. Tenemos mucho por cambiar. Hay una alabanza de las viejitas que decía: renuévame, Señor. ¿Se la saben? A ver, intentemos cantarla. Yo no sé cantar ni tengo voz, soy más desentonado que todos, pero tratémosla. Dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y me dijo un pastor del Brasil: yo no creo en esa alabanza, pastor, ni me gusta. Porque si decimos que todo necesita ser cambiado y renovado, entonces Dios no ha hecho nada en nosotros. Lo respeto, pastor. Le respeto su opinión, pero yo lo veo diferente. Dios sí ha hecho muchos cambios en nosotros, pero necesita seguir haciendo más cambios en nosotros, porque todavía no hemos alcanzado la perfección. Vivimos en un cuerpo imperfecto, con una cajita del idiota, con un corazón que nos engaña, y necesita ser transformado y renovado todo lo que hay en nuestro corazón. Yo sí lo creo. Mis amados en Cristo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dejemos de juzgar, dejemos de criticar. El Señor nos da el consejo perfecto en los evangelios. Dice que a veces nosotros queremos sacar la paja en el hermano, en el ojo ajeno, y no nos hemos dado cuenta de la viga que tenemos en los nuestros. No juzguemos, dejémoslos quietos. Mire, hermano, Dios me ha venido cambiando a mí en cosas que dirá: pero usted se pone a pensar en eso, pastor. Sí, años atrás, hermanos, más de 30 años atrás, yo veía homeless. Señor, recoge esta gente, son un problema de salud pública, porque lo son. Sí lo son, hermanos. Ellos usan el baño donde están, comen y todo lo tiran ahí. Entonces se proliferan las ratas, las cucarachas, los animales, los malos olores, etc. Es un problema de salud pública, pero yo no veía sino lo malo, hasta que un día Dios tocó mi corazón. Y desde hace mucho tiempo para acá yo veo homeless. Señor, tú moriste por mí, como moriste por él. Ilumínalo, envíale a alguien, rescátalo de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás y los demonios. Únelo a su familia. Envíale a alguien, Señor, para que salga de la miseria moral, espiritual y económica. Restáuralo a la sociedad. Inclúyelo en tu familia, en el nombre de Cristo.
ahora no lo critico, ahora oro por ellos. En algo tan simple como eso. ¿Cuánto más con los hermanos en la iglesia? Cuando se acaba el culto, hermano, y escucha, uno va para el baño. Yo digo que si los baños hablaran, hermano, eso sería una bendición. Uy, hermano, y vio ese gordo que se me sentó ahí al lado, hermano. Olía a sobaco de loco. ¡Qué gordo para oler feo! Y la vieja esa que se durmió y roncaba como una leona. Así hablan de los hermanos. Si se roncó, dele un beso. Ay, hermana, el culto está bueno. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y ya. Amén, iglesia. ¿Quiere que les cuente algo chistoso? Resulta que yo tenía un miembro en la iglesia hace muchos años atrás. Y este paciente venía y siempre escogía un asiento así, mire, en la segunda fila, se sentaba, hermano, 5 minutos de predicación y el hombre estaba aquí así. Roncaba durísimo. Y yo gritaba y alzaba la voz a ver si lo despertaba. Señor, ¿qué hago con este? Porque todo el mundo lo miraba y se me distraía con él. Entonces un día dije, voy a predicar para él el pasaje que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y fui y me compré un reloj de esos redondos metálicos así, que tienen 2 campanitas, y lo puse en la alarma, hermano. Y cuando yo dije, despiértate tú que duermes, me acerqué y le puse y eso pegó un grito y se asustó, hermano. Lo asusté porque estaba bien dormido. Adivinen qué pasó. Se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia, hermano. Ya sabe, pastor, ese es el método para despedir al que no viene a oír sino a dormir. Mire, hermanos, hablar con los pastores es bien divertido. Podemos pasar noches y días enteros contando anécdotas del ministerio que son muy sabrosas y sin licor. Amén. Entonces el Señor nos manda a decir que no podemos convertirnos en enemigos sin causa. Debemos ser agradecidos con Dios. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sean agradecidos con Dios, con sus pastores, con sus hermanos, con este templo tan lindo que Dios les ha dado. Yo no tengo algo así. Yo hoy en día lo que tengo es un saloncito que fue lo máximo que estamos pagando con mucho sacrificio. Esto es un palacio. Consérvenlo, cuídenlo, aporten, sigan creciendo. Oren al Señor y dígale: Señor, ensancha el territorio ministerial de mi pastor Denny. Extiende las estacas por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente. Llena los asientos vacíos, Padre. En el nombre de Jesús, levántanos a ganar almas. Ustedes. Pídale a Dios por eso. Pero si quiere escapar de la ira venidera, hay una porción bíblica que le voy a pedir que abra su Biblia. Segunda de Crónicas 7:14. Aquí no lo van a proyectar y lo van a leer todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren el orden cronológico del Señor. Humillarnos. ¿Qué es humillarnos? Bajarnos de las nubes donde nos ha subido nuestro ego para postrarnos humildemente en la presencia de Dios. Despojarnos de la vanidad, del orgullo. Hay gente que cree que humildad es vivir sin bañarse, con la ropa rota, sin afeitarse, sin peluquearse. Eso no es humildad, eso es descuido de higiene personal. Pero el hombre y la mujer de Dios debemos de ser pulcros.
por dentro y por fuera, porque somos templos del Espíritu Santo. Diga conmigo: a partir de hoy voy a vivir humillado en la presencia de Cristo mi Rey. Y luego dice el Señor: y oraren. Humillación, luego la oración, después buscar el rostro, la presencia de Dios. No hay nada más importante en la vida de un verdadero cristiano que saber que disfrutamos de la continua, permanente y gloriosa presencia de Dios en nosotros. Y no hay nada más lamentable y triste para un cristiano que diga: yo soy cristiano, pero no sabe que la presencia de Dios está con él, porque no lo vive, porque no se manifiesta, porque no lo usa. ¿Lo están recibiendo? Entonces, buscar el rostro del Señor, convertirse de sus malos caminos, el orgullo, la vanidad, la envidia, el chisme, la crítica, la murmuración, el juicio, la falta de compromiso, la obediencia parcial, la inmoralidad. Pastor, pero ¿qué hace uno por ahí cuando va y ve una muchacha con un cuerpo de, ¿cómo es que son las medidas? 120, 90, 40, no, 90, 60, 90. Las medidas de reina, ¿no? 90, 60, 90. Y pues seguro porque gana poco, la inflación, los costos de la vida, muy cara la tela, y no pudo comprar, y la falda es bien cortica. Y la blusa es bien descotada, pastor, y uno ve y dice: ay, qué mango. Y si yo la miro más de una vez, ¿peco, pastor? Depende de lo que esté pensando cuando la mire. Porque el Señor Jesucristo dice que el hombre que mira a la mujer del prójimo y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Y en el libro de Jeremías dice algo más bonito. ¿Se lo digo? Dice que los hombres corren como caballos desbocados detrás de la mujer de su prójimo. Quítele las espuelas, póngale el bozal, póngale el freno de mano y dome ese caballo que se llama carne para servirle al Cristo de la gloria. ¿Lo estamos recibiendo? Aleluya. Conviértase de sus malos caminos. Y luego viene la promesa. Cuando hagamos todo eso, Dios nos promete que nos va a escuchar desde el trono de la gloria en el cielo. Nos escucha, nos responde y va a derramar sanidad en la tierra, en el país, en la ciudad, en nuestro cuerpo y en la iglesia. ¿Quieren más? Así podemos escapar de la ira venidera. Sometidos a la autoridad de Dios, sometidos a la autoridad y el poder de la palabra. Obediencia total, pureza y santidad, gratitud para con Dios, para que la paz de Él reine y gobierne nuestra vida todos los días por el camino que Dios nos lleve. Y mi mejor deseo es que Dios bendiga esta palabra en el corazón de todos ustedes. Pongámonos en pie y voy a hacer una invitación. ¿Hay alguien aquí que necesita decir: pastor, fue que el pastor Dani le contó mi vida hoy? No, el pastor es muy prudente, él a mí no me ha contado ni yo le pregunto nada a nadie. Pero si Dios habló a su corazón y a su conciencia, si usted no se siente seguro de su salvación, si Dios le mencionó cosas a través del mensaje que usted necesita rendirle y entregarle a Él, si usted necesita nacer de nuevo, si usted necesita estar consciente, necesita escapar, huir de la ira venidera, del juicio venidero, es solamente con Cristo y por Cristo, porque solamente Cristo salva. Levante la mano los que necesiten a Cristo en su corazón hoy aquí. Levántala ahora en el nombre de Jesús. Levanta esa mano en alto, hermano. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que necesita que el Señor le ayude a dominar su carne? ¿Alguien que padece de ingratitud? Venga al frente, permítame orar con usted y por usted en el nombre de Jesús. Todos son salvos, gloria a Dios. Usted, si quiere a Cristo en su corazón, lo necesita, ¿verdad? Gloria a Dios. Levanta las manos, ambas. Dígale: Señor Jesucristo, yo reconozco
que he pecado grandemente contra el cielo y contra ti. Hoy me arrepiento sinceramente, de todo corazón. Perdóname por haber sido como he vivido hasta hoy. Lávame en la sangre perfecta y poderosa de Cristo Jesús. Limpia todo mi pecado, mi injusticia y mi maldad. Ten piedad de mí, Señor. Borra mis rebeliones. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú derramaste la sangre hasta la muerte en la cruz del Calvario y fuiste sepultado, y con tu vida y con la muerte pagaste mi pecado. La muerte a la que yo tenía que ser condenado, tú la pagaste con tu vida, pero decidiste levantarte de entre los muertos al tercer día, y esa vida de gloria tú la quieres vivir en mi corazón. Por eso en este momento yo te recibo, Señor Jesucristo. Yo te recibo, Señor Padre Santo, este mi único Dios, como mi único Dios, mi único Señor, mi único Señor, mi único Rey, mi único eterno y perfecto. Salvador. Bautízame con el fuego Bautízame purificador. con el fuego. Bautízame, Señor Jesús. Y ven, Señor Jesús. Y ven, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Siéntate allí, Siéntate ahí, Señor, en el trono de mi vida. en el trono de mi Y vida, seas Señor. a partir de este momento Y seas a partir de este Dios, instante, mi Dios, mi Rey, mi Rey, mi Señor, mi Señor, mi único, mi único, eterno, eterno, perfecto. perfecto Salvador. Amado Dios, Amado te Dios, pido en el nombre de Cristo, te pido en el nombre de Cristo escribas Jesús, mi nombre escriba mi nombre en el libro de la vida del del Cordero, Cordero allá en el cielo, del cielo, para gloria de Jesús, para gloria de Jesús, para ser parte de tu familia, para ser parte de tu familia, dentro de tu Santo Espíritu. dentro de tu Santo Por fe te Espíritu. lo pido, Por fe te lo por la pido, misma fe creo que tú me has escuchado, por la misma fe creo que tú y me con has la misma escuchado, fe, con firmeza y convicción de con fe, la misma fe y lo convicción, recibo para gloria tuya. lo recibo para gloria tuya y salvación de mi alma. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho que por uno murió Jesucristo y por uno vinimos hasta aquí en el nombre y para la gloria de Jesús. Pero los demás espero que hayan sido edificados, que el amor de Dios, la paz de Cristo, la comunión del Espíritu Santo abunde plenamente en todos ustedes. Gracias por tolerarme, gracias por soportarme y gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias, pastor, muy amable. Que Dios me lo bendiga grandemente. Gloria a Dios. Démosle otro fuerte. ¿Cuántos escucharon la palabra? Escuchamos, porque todos escuchamos, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que se me quedó a mí es la cajita del idiota. Bendito es el nombre de Jehová. Y como hombres y mujeres de Dios a veces actuamos como idiotas, ¿verdad? Aunque digamos que no. Todos cometemos fallas y errores, hermano. Pero Dios ha sido bueno. Dios siempre nos habla a tiempo. Dios nunca nos va a hablar fuera de tiempo. Yo a veces escucho que dice Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo todavía no he entendido eso. Yo creo que Dios siempre habla a tiempo. Porque decir que Dios habla fuera de tiempo como que yo no lo entiendo. Yo sé que Dios siempre habla a tiempo. ¿Verdad que sí? Yo prefiero creer que Dios siempre habla a tiempo. Así es que no usemos la cajita del idiota para cualquier cosa. Usemos esta cajita para... a mí hay cosas que se me quedan grabadas, hermano. Hay cosas que cuando yo escucho predicadores me las grabo y ahí se quedaron para toda la vida. Las agarré, se quedó en el disco duro y de ahí jamás. Como hace poco estábamos allá en Caretsville y el pastor predicó un mensaje que se me quedó también grabado en el alma, en la mente y el corazón.
el toque, el tocar a alguien. ¿Cuántos estaban ahí en esa prédica? Los efectos de tocar a alguien. Un toque. Y se me quedó muy grabado. La importancia de tocar a alguien, de ponerle la mano. Y el hombre dio tanta enseñanza acerca del toque, porque aquella mujer dijo, si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús. Un toque. Y aquel hombre empezó a hablar del toque y lo importante que era que tocar, que la ciencia decía que cuando la esposa, como los animales no entienden pero se tocan, que las mejores relaciones son cuando alguien se toca, y todas esas cosas se me quedaron a mí grabadas, porque yo creo que cada mensaje es una enseñanza de nuestra alma, y yo creo que nos hemos gozado, ¿verdad? ¿No? Siempre aprendemos algo y siempre Dios nos habla. Así es de que, ¿y por qué nos habla? Porque nos ama. Si es que usted no se enoje ni se sienta mal porque Dios le habla. Si Dios le habla es porque le ama. Y lo quiere. Bienaventurados los que escuchan esta palabra y que Dios te bendiga.